Bien, jóvenes, bienvenidos a esta sesión de verano. Así es que, pues, como es conocimiento de todos ustedes, este verano los ofrecimientos serán a distancia, ¿verdad? Entonces, ah, se supone que en estos momentos que estoy hablando con ustedes ya yo haya discutido el prontuario. Así es que, pues, voy a empezar con la primera sección, que es repaso, ¿verdad? Básicamente vamos a hablar bien rápido de lo que son funciones, ¿ok? Si es que, pues lo primero que empezamos es hablando de lo que es una función. Ya usted el concepto de funciones lo ha visto en precálculo 1, lo ha visto en precálculo 2, por ende, pues ya es familiar todos los términos que nosotros vamos a discutir en esta sección, por lo tanto voy muy rápido, ¿verdad? Entonces, ejemplos que usted pueda ver fácilmente de lo que es una función, los puede ver aquí, ¿verdad? La altura, ¿verdad? Es la variable dependiente y la edad es la variable independiente y la altura depende de la edad de una persona. El otro ejemplo es la temperatura en cualquier época del año. Obviamente el nivel de la temperatura depende de del periodo del año. En Puerto Rico, pues la variación, ustedes saben que no es muy alta, pero si uno se va al norte, allí puede usted ver cómo varía la temperatura en Columbia, Missouri, ¿verdad? El otro ejemplo es un ejemplo donde usted puede ver de que tenemos como variable independiente el peso y la variable dependiente el costo, que se paga en dólares, ¿ok? Entonces, si el peso está entre 0 y 1 libra, pues el costo es 1,22. Si está entre 1 y 2 libras, el costo es 1,39 y así sucesivamente. Si usted mira los tres ejemplos con un poco de detalle, se da cuenta de que el primero es un conjunto donde la variable independiente toma específicos valores, ¿ok? Y básicamente es en años, 0, 1, 2, 3, etcétera. En el segundo no, en el segundo el tiempo es continuo, ¿ok? En cualquier instante del tiempo yo puedo saber la temperatura. En el tercer ejemplo, pues dependiendo del intervalo en el cual pesa el paquete, es el costo, ¿ok? Otros ejemplos, el área de un círculo, usted sabe que es función de su radio, por ejemplo, y esto se puede escribir como pi r cuadrado. La potencia de un circuito es función de la corriente que fluye en el circuito. Allí va a depender de qué tipo de circuito tiene para poder hacer la formulación. Entonces vamos rápidamente con lo que es una función. Una función es una regla, ¿verdad?, que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento f de X en el conjunto B. Los conjuntos A y B son subconjuntos de los números reales. El símbolo f de x se lee f de x o f en x y es llamado el valor de f en x. O la imagen de x bajo f. El conjunto A es el dominio de la función y se define como el conjunto de todos los x en R. Para cada en x en A existe un único f de x en B. Es el dominio, ¿verdad? Y el rango es el conjunto de todos los valores posibles de f de x donde el x está en el dominio de f. Y se puede decir que el rango de f es todos los conjuntos del f de x, tal que el x está en el dominio de f. A diferencia del dominio, pues el rango se puede repetir, ¿verdad? El f de x le puede corresponder a más de un valor de x, diferencia del dominio, donde cada x tiene un solo valor. Uno puede pensar una función como una máquina, ¿verdad? Donde hay una entrada, hay una salida. La entrada sería la variable independiente, el f de x, y la salida sería la variable dependiente. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, en el de la temperatura, el, el x es la época y el f de x es el valor de la temperatura en ese periodo de tiempo. Se puede ver también como un conjunto, ¿verdad? Donde a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Y ahí pues lo tiene gráficamente. ¿Cómo nosotros podemos representar funciones? Podemos representar funciones en forma verbal, en forma algebraica, en forma visual, como el primer ejemplo que presentamos, y el segundo también, en forma de tabla, ¿verdad? Como el tercer ejemplo de la primera página,
¿Ok? Y nada, entonces, pues esa es la forma que nosotros podemos representar una función, verbal, algebraica, visual o numérica. Muy bien, tenemos una función, aquí f de x igual a 9, la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Lo que nos piden es evaluar f de negativo 3, pues usted, donde está la x, lo sustituye por negativo 3 y me queda 9 menos 3 al cuadrado, que es 9 menos 9 igual a 0. F de menos 2, que es 9 menos 2 al cuadrado, que es 9 menos 4, raíz cuadrada de 5. Entonces, observe usted que para evaluar funciones es básicamente donde está la x, ¿verdad? Sustituir el valor. Si queremos calcular f de 0, pues donde está la x lo sustituyo por 0 y esto nos da 3. Y así sucesivamente. Ok, tenemos otro ejemplo. Esto es una función con más de una regla de correspondencia. Entonces definimos 3 sobre x si el x es menor que 0 y 3 si el x es mayor o igual que 0. F de negativo 4, entonces miramos, el negativo 4 está en la primera parte o en la segunda. Pues como es menor que 0, está en la primera. Y lo que nos queda es 3 sobre negativo 4. Es lo mismo que negativo 3 cuartos. F de negativo 1, nuevamente, negativo 1 es menor que 0, por lo tanto sustituimos en la primera parte y nos queda 3 entre negativo 1, que es negativo 3. Luego, pues queremos calcular f de 0. El x igual a 0 está en la segunda parte, es una constante, por lo tanto esto es 3. F de 1 está en la segunda parte, también es 3. F de negativo 2 menos f de 1, pues f de menos 2 está en la primera parte, por lo tanto esto es 3 entre negativo 2. Y el f de 1 es 3, por lo tanto, esto es negativo 3 medios menos 3 y esto es menos 9 medios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay una particularidad aquí, quiero que se den cuenta de que si el x es estrictamente positivo, la imagen siempre es la misma, es decir, es constante. ¿Ok? Eso tengan presente, ya ustedes saben de qué estamos hablando. Otro ejemplo, digamos que yo tengo f de x igual a 3x más 5 y nos piden calcular f de a más h menos f de a sobre h. Primero calculamos f de a, ya les dije de que la x la sustituyo por a y nos queda 3a más 5. F de a más h, sustituimos la x por a más h, nos queda 3 por a más h más 5, esto es 3 más 3a más 3h menos 5. Sustituimos en esta fórmula y nos queda f de a más h, que es 3a, más 3h, más 5, menos f de a, paréntesis, porque tenemos más de un término, y todo esto dividido por h. Si usted se da cuenta, se cancela el 3a con el 3a, el 5 con el 5, y nos queda 3h sobre h. Simplificando, pues esto es 3. Eso es lo que se llama la razón de cambio promedio de una función. ¿Ok? Y cuando la función es lineal, la razón de cambio promedio no es otra cosa que la pendiente de esa función. Ok, veamos rápidamente entonces este otro ejemplo. Tenemos f de x igual a x a la 3 menos 3, para el x entre negativo 4 sin incluir y 6. Su dominio es desde negativo 4 hasta 6, ¿verdad? El dominio de f de x igual a x menos 3. Como aquí no tenemos restricciones para x, pues su dominio son todos los reales. ¿Ok? Entonces, decimos aquí, el dominio de toda función polinómica es el conjunto de los números reales. Esta función x a la 3 menos 3 es una función real. Y para terminar esta primera parte, tenemos 3 sobre 4x más 2. Esto es lo que se llama una función racional. El numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador es un polinomio de grado 1. Entonces, si nosotros factorizamos el denominador, nos queda 4 por x más 3. Y el dominio de esta función son todos los reales, ¿verdad? Excepto el valor que hace 0 al denominador. Y el valor que hace 0 al denominador es negativo 3. Hace 0 al denominador. ¿Ok? Por lo tanto, entonces su dominio, como vemos aquí, son todos los reales excepto negativo 3. Allí me detengo en la primera parte.